En un hospital iluminado solamente por la tenue luz de las lámparas, el silencio parecía oprimido por susurros de angustia y esperanza. En una de las muchas salas, un niño pequeño yacía tumbado en una camilla fría. Era Juanito, un niño de apenas 8 años, cuyos ojos grandes y llenos de una inusual paz revelaban una profundidad más allá de su corta edad. Su piel estaba pálida, y su aliento acompasado borraba la frontera entre la vigilia y el sueño. Rodeado por un mar de máquinas y sombras, Juanito balanceaba suavemente su cabeza, dejando escapar palabras al aire con una resignación tierna. «Virgencita», murmuraba casi con un canto, «dame fuerzas, no me dejes solo». Sus palabras se perdían entre las paredes estériles del hospital, resonando en el espacio vacío como un eco de fe sencilla. Las lágrimas no corrían de sus mejillas, porque quizás ya no le quedaban. En su corazón, sin embargo, habitaba una fortaleza que muchos adultos anhelan poseer. Su situación era grave. Sus riñones habían fallado, y la lucha constante contra el dolor minaba poco a poco su cuerpo infantil. Pocos conocían del sacrificio silente de Juanito, pero aquel que detenía su atención un momento podía ver en sus expresiones un interminable diálogo consigo mismo y con lo divino. En el corazón de México, donde ocurre la escena, la fe y la devoción son caminos de vida tan firmes como las montañas que observan desde lejos el destino de quienes habitan en sus sombras. Mientras tanto, más allá de la ventana, en un mundo que parecía seguir su curso indiferente a la tragedia personal de Juanito, la vida continuaba con su frenética pulsación. Sin embargo, para aquellos que sabían de su historia, cada día era una oportunidad renovada de esperanza. Este era el principio de una jornada que invitaba a todos a ser testigos de algo más grande que uno mismo. El destino, los milagros y la fe se entretejían en esta narrativa, y quienes la vivían sabían que estaban a punto de presenciar un evento de proporciones extraordinarias. Si esta historia ya acarició tu corazón, acompáñanos en este viaje de fe y amor, suscribiéndote al canal. Prepárate para una travesía que desafiará tus creencias y avivará tus esperanzas. Adéntrate más en esta conmovedora narrativa, donde cada palabra es una promesa de lo que está por venir. Continuemos juntos, ya que Juanito y la figura maternal de la Virgen María nos aguardan en la siguiente etapa de este relato lleno de humanidad y divinidad. Juanito era un niño de apenas 8 años, pero su corta vida ya estaba marcada por una lucha titánica. A pesar de su enfermedad renal severa, siempre mantenía una sonrisa cálida en su rostro. Esa sonrisa que iluminaba el frío y estéril ambiente del hospital. Para quienes lo conocían, su esperanza inquebrantable era un regalo y un misterio. Sus ojos, llenos de inocencia, reflejaban una fuerza que muchos adultos no poseían. Él entendía más de lo que decía, y su forma de aceptar la realidad con serenidad emocionaba a quienes lo rodeaban. Al lado de Juanito, casi siempre estaba doña Pepa, su abuela, una mujer de cabello encanecido y manos trabajadas por los años, pero cuyos ojos ardían con la misma determinación que los de su nieto. La fe de doña Pepa en la Virgen María era sólida como una roca, y aunque sus piernas vacilaban bajo el peso de la preocupación, su corazón seguía latiendo con devoción y esperanza. Doña Pepa solía murmurar oraciones en voz baja, mientras acariciaba suavemente la frente del niño, pidiendo a la Virgen que protegiera a su amado nieto. En el hospital, las enfermeras, conmovidas por la situación de Juanito, desarrollaron un profundo cariño hacia él. Eran mujeres de corazones grandes, acostumbradas a ver el sufrimiento diario, pero Juanito tocaba una fibra especial en cada una de ellas. Se turnaban para hacerle compañía, contándole historias o jugando con él, tratando de aliviar un poco el dolor y la soledad que el pequeño paciente enfrentaba cada día. La atmósfera en torno a su camilla se llenaba a menudo de risas y cuentos, un respiro necesario tanto para Juanito como para ellas. Una de las enfermeras, Luisa, particularmente encariñada con el niño,
le había regalado un pequeño rosario. Juanito lo guardaba celosamente bajo su almohada y se aferraba a él durante los momentos más difíciles, como si esta cadena de cuentas y fe pudiera ser la barandilla que lo mantuviera en pie en medio de la tormenta. Un día, mientras Luisa acomodaba las almohadas del niño, Juanito le preguntó con sus grandes ojos brillando de curiosidad: «¿Tú crees que la Virgen me escucha, señora Luisa?». La enfermera, sonriendo con ternura, le tomó la mano y le dijo: «Juanito, la Virgen siempre escucha a los niños buenos como tú. No lo dudes nunca». El clima en el hospital era de incertidumbre, pero la presencia de doña Pepa y las enfermeras creaba un oasis de calma alrededor de Juanito. Cada minuto junto a él les recordaba la importancia de la esperanza, esa chispa luminosa que se negaba a extinguirse incluso en los días más oscuros. Para doña Pepa, cada amanecer era una nueva oportunidad de agradecer por un día más con su nieto. Ella no perdía la oportunidad de arrodillarse en el pequeño rincón de oración que había improvisado cerca de la ventana, desde donde se veía el cielo azul del mediodía. Los días pasaban con una mezcla de alegrías pequeñitas y desafíos enormes, como mosaicos de un tiempo incierto. Juanito, en su camilla, demostraba más valentía de la que muchos adultos jamás conocerían. Doña Pepa, con sus oraciones y su inquebrantable fe, seguía siendo el ancla que mantenía al niño centrado, mientras que las enfermeras, con sus gestos de cariño y bondad, llenaban aquel espacio estéril con un calor que desafiaba cualquier pronóstico poco alentador. Juanito, con el rosario firme en su mano, le hablaba a la Virgen en sus pensamientos. Sabía que de alguna manera, en un lugar donde el amor y la fe se encontraban, alguien lo escuchaba. Quizás esa era la razón por la que su sonrisa no se apagaba, esa razón que mantenía unida a una comunidad que por momentos parecía romperse bajo la incertidumbre. Sin saberlo, este niño valiente enseñaba a todos una lección más poderosa que cualquier diagnóstico médico. Cuando la fe y el amor caminan de la mano, los milagros no están tan lejos. En el corazón de Guadalajara se alza un hospital que ha visto incontables historias de lucha, esperanza y valentía, y las paredes del edificio, desgastadas por el paso del tiempo, son testigos silenciosos de los dramas cotidianos que se desarrollan en sus pasillos. Aquí encontramos un microcosmos de humanidad donde los doctores, enfermeras, pacientes y familiares convergen en un ballet continuo de emociones y actividades. Al entrar, el primer aroma que se percibe es el del desinfectante, un olor penetrante que se entremezcla con el vaho febril del lugar. Los techos altos y los suelos resonantes amplifican el sonido de las camillas rodando y los murmullos apurados de conversaciones médicas. En una de las salas del hospital, el bullicio apenas disminuye. Doctores con largas batas blancas caminan con prisa, consultando carpetas médicas y persiguiendo el tiempo que nunca parece ser suficiente. Las enfermeras, con su andar rápido y eficiente, ofrecen sonrisas alentadoras a aquellos que encuentran en su cuidada presencia un destello de consuelo en momentos de incertidumbre. En las salas de espera, el nerviosismo es palpable. Familiares se aferran a tazas de café frío, sus rostros marcados por noches de vigilia y susurros de plegarias nunca pronunciadas en voz alta. Las sillas de plástico, una al lado de otra, a menudo son testigos de abrazos de consuelo y manos que se entrelazan en busca de fortaleza. En este entorno, la rutina avanza a un ritmo que se siente a veces frenético, a veces interminablemente lento. Los días se convierten en semanas para aquellos que esperan noticias de sus seres queridos, mientras que en las salas de urgencias cada minuto importa. Niños y adultos, por igual, miran las luces fluorescentes del techo desde sus camillas, muchos de ellos repitiendo mantras de esperanza, tentativa y rebelde. En medio de este mar de emociones y actividades incesantes, se encuentra una sala especialmente reservada para los pequeños guerreros como Juanito. Aquí, los dibujos de colores realizados por otros niños adornan las paredes, ofreciendo una pequeña fuga a la imaginación en un ambiente de batas y agujas. Juanito, envuelto en sábanas pálidas pero suaves,
se convierte en el centro de una escena que habla de perseverancia. Las enfermeras que pasan frente a su camilla intercambian gestos de cariño con él, deteniéndose a veces para ajustar su almohada o dejarle alguna golosina que su pequeña boca apenas puede saborear bajo el zumbido de las máquinas. El hospital, aunque un lugar de trabajosa rutina e inevitables jornadas largas, se ha convertido para Juanito en una especie de segundo hogar, un sitio donde, a pesar de su enfermedad, ha encontrado algo de confort en la familiaridad de los rostros amables que lo rodean. Por la ventana de su cuarto hospitalario ve los cielos cambiantes de Guadalajara, lugares donde las aves vuelan libres, una libertad que contrasta con el confinamiento de su situación actual. Sin embargo, incluso en esos momentos, su espíritu mantiene algo de luz. Los doctores en su tratamiento son rigurosos, con la atención severa pero genuina, de quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de vidas inocentes. La vida diaria en el hospital sigue con un ritmo que no permite pausas, un flujo constante que deja a su paso historias que, como la de Juanito, aún tienen mucho por contar. Mientras los días pasan, el hospital se convierte en un testimonio del coraje humano y de la delicada línea entre enfermedad y recuperación, esperanza y rendición, con cada paciente añadiendo su propio capítulo al libro silencioso y vasto del hospital. Dentro del corazón palpitante de este lugar, Juanito yace con una fortaleza que inspira no solo a aquellos que lo cuidan, sino a quienes pasan junto a su camilla, dejando un pequeño destello de fe en la vida. En medio de la cotidianidad abrumadora, las historias únicas como la de Juanito son las que dan sentido y propósito a cada esfuerzo, cada gesto y cada mirada esperanzada dirigida hacia el futuro. En el hospital de Guadalajara, un silencio inquietante recorre los pasillos. A pesar del bullicio habitual de enfermeras y pacientes, la atmósfera parece más densa de lo normal. Dentro de una pequeña sala, la realidad se vuelve más dura para Juanito y su abuela, doña Pepa. Han llegado noticias devastadoras que ni la más férrea voluntad de mantenerse optimista puede suavizar. El doctor Rodríguez, cansado de tantas noticias desoladoras que le ha tocado dar en su carrera, se encuentra al lado de doña Pepa, quien sostiene sus manos con fuerza. Sus ojos agotados pero aún chispeantes de una esperanza obstinada, reflejan un mar de emociones. «Siento mucho tener que decirle esto», dice con serenidad el doctor, «pero hemos llegado a un punto crítico. Los riñones de Juanito están fallando y las opciones médicas que tenemos son muy limitadas». Esas palabras golpean el corazón de doña Pepa como un mazo. A pesar de haber vivido una vida llena de pruebas, nunca antes había sentido que el mundo se le desmoronaba de tal forma. «¿No hay nada más que puedan hacer, doctor? Juanito es tan joven, tiene toda una vida por delante», suplica con una voz que se quiebra a cada instante. Es un lamento que no se puede ignorar, una súplica silenciosa que espera que, en cualquier instante, la ciencia haga un milagro. El doctor Rodríguez baja la mirada con tristeza. «Debemos ser realistas. Podemos seguir buscando opciones, pero quiero que esté preparada para cualquier posibilidad». Las palabras cuelgan pesadas en el aire y el silencio que sigue es casi ensordecedor. No hay ninguna respuesta que doña Pepa pueda decir en este momento. Solo existe un vacío insondable que amenaza con arrebatarle la esperanza que todavía intenta albergar. Mientras las lágrimas comienzan a rodar por las mejillas de doña Pepa, recuerda la promesa que le hizo a su hija en su lecho de muerte: cuidar de Juanito pase lo que pase, protegerlo y, sobre todo, no perder la fe. Ahora esa promesa parece imposible de cumplir. Ella no tiene más armas que sus oraciones y su amor inmenso por su nieto. Juanito, aún en la camilla, ajeno a la conversación que se desarrolla fuera de su vista, se aferra a su pequeño amuleto de la Virgen María. Aún cree en su juvenil inocencia que la Virgen lo escucha. Cierra sus ojos y murmura: «Madre, no te olvides de mí». Las enfermeras que pasan por su lado se detienen un breve instante, conmovidas por la fortaleza de un niño
que está dispuesto a enfrentar cualquier tempestad con una sonrisa serena. Pero para doña Pepa, la tormenta aún no termina. Al final del día, después de haber abandonado la presencia del doctor, se encuentra en el pasillo del hospital, con las paredes desgastadas ofreciéndole una fría compañía. Sola con sus pensamientos, recorre en su memoria todos aquellos momentos de risas y alegrías compartidas con su nieto. Momentos que teme podrían desvanecerse en el tiempo si la situación no cambia. La imagen del recorrido mental la lleva inevitablemente hacia la capilla del hospital, una pequeña sala que, aunque modesta, guarda un aura de santidad que muchos visitantes han encontrado reconfortante. Aquí, doña Pepa sabe que puede expresarse sin reservas, que puede soltar el peso que la agobia. Todavía lleva consigo la esperanza de que un milagro puede acontecer. Las noticias son tristes y la sombra de la incertidumbre se cierne sobre ellos, pero en el corazón de doña Pepa brilla una llama de fe, pequeña pero constante. Sabe que si algo puede cambiar el destino de su querido Juanito, será su devoción inquebrantable y el amor que la Virgen María ha mostrado a través de los años. Con sus manos juntas y una oración en los labios, doña Pepa se prepara para lo que sea que el futuro le depare. Doña Pepa se encontraba exhausta, física y emocionalmente agotada dentro de las paredes del hospital. Cada paso que daba por el largo pasillo parecía absorber la poca energía que le quedaba. Había sido un día interminable, plagado de noticias devastadoras y de una incertidumbre que le roía el corazón. La certeza de que las cosas no iban bien para su amado nieto, Juanito, pesaba sobre ella como un inmenso fardo que no podía soltar. El corazón de doña Pepa estaba apretado, como si una mano fría lo estrujara sin compasión. Su fe tambaleaba, pero aún así se mantenía en pie, frágil como el cristal pero tenaz como el roble. Sabía que las fuerzas humanas tenían un límite, pero también entendía que lo divino no conocía fronteras. Se dirigió a la pequeña capilla del hospital, un lugar sagrado que ofrecía un respiro para las almas atribuladas que allí acudían en busca de consuelo. La capilla, un remanso de paz en medio de tanto dolor, se encontraba vacía cuando doña Pepa cruzó sus puertas. La luz de las velas danzaba suavemente, creando un ambiente cálido y esperanzador. Se acercó al altar con pasos lentos, como quien se aproxima a un amigo de toda la vida, a quien no teme mostrar su vulnerabilidad. Arrodillada ante la imagen de la Virgen María, con sus ojos bañados en lágrimas desbordantes, doña Pepa abrió su corazón. «Virgencita», comenzó con una voz temblorosa cargada de emociones. «Tú sabes cuánto amo a mi Juanito. Tú conoces cada sacrificio, cada oración y cada lágrima derramada por él. Te ruego con lo más profundo de mi ser que lo cuides, que no permitas que este sea su final». El silencio de la capilla solo era roto por los sollozos de doña Pepa, quien hablaba con la Virgen como si fuera una amiga cercana, como si ese acto le acercara más a aquello que tanto anhelaba. Era un diálogo de corazones, una conversación pura entre una abuela llena de amor y una figura divina que comprendía el dolor de las madres y abuelas del mundo. Sé que he sido siempre tu fiel creyente. He caminado de rodillas en las procesiones, he compartido mi pan con el hambriento, pero hoy, Virgencita, solo soy una pobre mujer que clama por un milagro, que mi niño pueda ver la luz de un nuevo día con salud, que su sonrisa vuelva a iluminar nuestras vidas sin esta sombra de enfermedad. La voz de doña Pepa se quebró en un susurro, quebrantada pero firme en su fe. Mientras las lágrimas resbalaban por su rostro ajado, doña Pepa respiraba profundamente, intentando calmar la tormenta que llevaba dentro. No esperaba una respuesta audible, pero el simple hecho de abrir su corazón le dio un pequeño soplo de esperanza. Se quedó en silencio, permitiendo que la paz del lugar penetrara cada poro de su ser, sosteniendo en el alma la promesa de la Virgen. Antes de levantarse, doña Pepa encendió una vela en nombre de Juanito. El pequeño resplandor se unió a la fila de luces titilantes que representaban las plegarias de otros desesperados
que también habían acudido a ese rincón de serenidad. Su fe, aunque probada, no era menos fuerte que antes. El ruego no había sido en vano. Era un paso más en el camino que comenzaba a delinearse entre las sombras de la duda y la luz de la fe renovada. Con renovado espíritu, doña Pepa salió de la capilla, lista para enfrentar lo que viniera, aferrada a la esperanza de que, muy pronto, la misericordia de la Virgen María cambiaría el destino de su querido Juanito. Sabía que cada oración era una semilla de amor, esperando florecer en el jardín de los milagros. Con esta certeza, regresó al lado de su nieto. Su corazón ya no pesaba tanto, sabiendo que no estaba sola en esta travesía. El sol se ponía suavemente, proyectando sombras largas y doradas por todas las calles de Guadalajara. En el pequeño departamento donde doña Pepa vivía con su nieto, las luces titilaban ligeramente a medida que la tarde sucumbía a la noche. Doña Pepa, sentada junto a la ventana, observaba el cielo, y sus pensamientos volaban hacia un tiempo pasado, cuando su fe fue una vez desafiada, pero también renovada. Hace muchos años, cuando Pepa era mucho más joven y tenía sus propios hijos pequeños, la vida no era fácil. Trabajaba largas horas en una lavandería, sus manos siempre en contacto con el agua y el jabón, mientras que su esposo se esforzaba en los campos. Eran tiempos difíciles, y cada día era una batalla constante para llevar suficiente comida a la mesa. El dinero era escaso y las preocupaciones innumerables, pero siempre encontraba consuelo en su fe. Sus jornadas comenzaban y terminaban con oraciones dedicadas a la Virgen María, a quien consideraba su guía y protectora. Un recuerdo en particular brillaba con especial intensidad en su memoria. Era un día caluroso de verano cuando su hijo mayor, Luisito, cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumía, y su pequeño cuerpo se debilitaba a medida que las horas pasaban. Las medicinas tradicionales no funcionaban, y los doctores en el pueblo declararon que no había mucho que pudieran hacer. Pepa recordaba en detalle los sentimientos de angustia y desesperación que la invadieron. Su mundo parecía colapsar a su alrededor, al igual que el de ahora. Sin embargo, no permitía que la desesperación la envolviera por completo. En lugar de eso, se aferró con fuerza a su fe, recorriendo las mismas calles que ahora, en dirección a la iglesia local. Esa noche, después de asegurarse de que Luisito estuviera cómodo, emprendió una caminata sola hacia la iglesia. La pequeña capilla, con sus paredes encaladas y el suave olor a incienso, era un recinto de paz en medio del caos. Frente al altar, con una estatua de la Virgen María iluminada por la tenue luz de las velas, Pepa se arrodilló. Tomada por una profunda emoción, derramó lágrimas en silencio. No lloraba solo por la enfermedad de Luisito, sino también por el peso de las responsabilidades y las injusticias cotidianas que aplastaban su espíritu. Mientras oraba, sintió una serenidad inexplicable llenarla. Era como un cálido abrazo maternal que le aseguró que no estaba sola. Esa noche, ya de regreso en casa, dormida junto a su hijo, tuvo un sueño que marcó su vida para siempre. En el sueño, una luz dorada invadía la habitación, y en medio de esa brillantez, una figura bondadosa extendía la mano hacia ella. Al despertarse, el miedo que había sentido comenzó a disolverse, reemplazado por una renovada esperanza. Pocos días después, inexplicablemente, Luisito comenzó a mostrar signos de recuperación. Su fiebre disminuyó y una energía regresó a su cuerpo. Fue un giro tan inesperado que los doctores no pudieron ofrecer una explicación, y Pepa, más que nunca, sintió en su corazón la verdad de un milagro. Este evento influyó profundamente en su vida, solidificando su devoción y dándole la fuerza para enfrentar los retos que vinieron después, como la pérdida eventual de su esposo y la llegada de nuevos desafíos. Ahora, con Juanito luchando por su vida, Pepa encontraba consuelo revisitando estos recuerdos. Sabía que, al igual que antes, la fe no consiste solo en esperar milagros, sino en encontrar la fortaleza diaria, en perseverar con la certeza de que lo divino camina junto a nosotros, incluso en las noches más oscuras. Mientras el hospital quedaba en silencio en la noche,
y las luces de las ambulancias danzaban sutilmente a través de la ventana, Pepa se aferraba a su medallón de la Virgen María, segura de que, de alguna manera, el amor y la misericordia les acompañarían una vez más. La noche en el hospital se hacía cada vez más profunda. Juanito, acostado sobre la camilla en aquella habitación fría y solitaria, se encontraba envuelto por el silencio roto solo por las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Dormía con dificultad, su pequeño cuerpo luchando constante por encontrar reposo. En su sueño, la oscuridad del entorno parecía materializar sus temores y ansiedades más profundos. Aunque no era consciente al estar dormido, el peso de la incertidumbre pendía como una sombra sobre él. Entre sus sueños había un rincón de paz, como si un refugio en su mente hubiese sido reservado para lo inexplicable. En medio de ese vasto océano de inexplicable angustia, una luz tenue comenzó a inundar su sueño. Al principio fue solo un destello, algo tan efímero que podía confundirse con alguna manifestación de sus propias ilusiones. Pero la luminiscencia fue ganando presencia, expandiéndose como el amanecer que se extiende sobre un valle en calma. Juanito, sin saber exactamente cómo, comenzó a sentirse a sí mismo siendo atraído hacia esa luz, buscando en ella un calor que reconfortaba desde adentro. De pronto, toda la apariencia del sueño cambió. Ya no estaba en aquella impetuosa tormenta interna. Ahora se encontraba en un lugar que, aunque desconocido, le brindaba una familiaridad que calmó su alma atormentada. Era un campo de flores silvestres en el que la brisa suave jugaba, llenando el aire con un dulce aroma. El cielo, de un azul puro y sin nubes, abrazaba el vasto paisaje. Juanito caminaba descalzo sobre la tierra blanda, sintiendo bajo sus pies lo que nunca había experimentado desde que entró al hospital: libertad. Fue entonces cuando en su visión apareció una figura radiante. Vestida de blanco, emanaba una calidez indescriptible. Sin saber por qué, Juanito sintió que no había razón para temer. Sus ojos se encontraron con los de aquella figura, y de inmediato el niño sintió una paz profunda. La figura se inclinó hacia él, tocando suavemente su hombro. Su mirada era tan bondadosa, tan llena de amor, que parecía envolver a Juanito en un manto de seguridad. «Oye, pequeño», dijo la figura con una voz que resonaba como música suave, «no temas. Todos tus dolores serán aliviados. Tendrás fuerzas más allá de lo que crees posible». Aunque eran solo palabras, para Juanito resonaron como el canto de miles de aves al amanecer. Sintió en su corazón la semilla de la esperanza plantándose profundamente. La figura continuó hablándole, asegurándole que no estaba solo, que ni siquiera en los momentos más oscuros había estado desamparado. Mientras Juanito escuchaba, sintió su propio ser infundiéndose de una energía que no había conocido. Era como si estuviera absorbiendo esa luz en cada fibra de su ser, sanando no solo su cuerpo, sino también su espíritu. La figura le prometió que no tardaría mucho tiempo antes de que su lucha llegara a un final favorable. Ante estas palabras, Juanito sonrió, la primera verdadera sonrisa que sus labios esbozaban en días. La figura se desvaneció lentamente, dejándole un placentero sentimiento de seguridad. La promesa de que todo estaría bien pulsaba junto con el ritmo de su corazón. Despertó poco después, aún con el eco de aquella voz, aún sintiendo la calidez de la presencia en su sueño. Al abrir los ojos, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero a diferencia de las lágrimas de dolor y miedo que tantas veces había derramado, esta era una lágrima de alivio y gratitud. Se sintió más fuerte, más valiente, listo para enfrentar lo que fuera necesario. Con esta renovada esperanza, Juanito, con la mirada fija en el techo de aquella habitación, susurró un pequeño «Gracias», convencido de que la figura de su sueño, tal vez la Virgen María, había visitado su corazón para darle consuelo. Sería un secreto que guardaría celosamente, pero cuya fortaleza compartida transformaría su mundo. En el hospital de Guadalajara,
la atmósfera se llenó de una tensión palpable. Los murmullos de las enfermeras y el constante ir y venir de los camilleros intensificaban la sensación de urgencia en el aire. Juanito, cuyo semblante permanecía sereno a pesar de los dolores que a menudo lo sobrecogían, yacía débil en la camilla. La fiebre que lo consumía parecía resistirse a ceder ante el arsenal de medicamentos que los médicos desesperadamente administraban. Sus pequeñas manos reposaban inmóviles, reflejando una fragilidad que contrastaba con la fortaleza de su espíritu. Doña Pepa, fiel a cada momento, no abandonaba su lado. Sin embargo, algo en sus ojos había cambiado. La chispa de esperanza que antes brillaba con determinación inquebrantable se apagaba lentamente. Cada laberinto de pensamientos sobre el futuro de Juanito se tornaba más oscuro. Las palabras de los médicos resonaban como un eco doloroso. Prepárense para lo peor. Aquella advertencia la había sumido en un abismo de tristeza, del cual luchaba por escapar. El pequeño hospital se convirtió en testigo de la batalla interna de Doña Pepa, una lucha entre el amor verdadero y el miedo constante. Sus rodillas, a menudo posadas sobre el frío suelo del cuarto, a veces se dirigían a la capilla, donde los confines del espacio sagrado parecían aliviar su carga, aunque fugazmente. Allí, delante de la imagen serena de la Virgen María, sus plegarias silenciosas clamaban por una intervención divina, un milagro inminente que pudiera revertir el destino implacable que se cernía sobre Juanito. Aunque las visitas al niño eran constantes, los avances en su salud parecían eludir las expectativas. Las enfermeras, siempre atentas y llenas de cariño, hacían lo imposible por ofrecer consuelo tanto a Juanito como a su abuela. Con sus gestos amables, se esforzaban por traer un poco de normalidad en medio de la turbulenta realidad. Sin embargo, entre sonrisas forzadas y conversaciones optimistas, se podía percibir una ansiedad contenida, el temor a lo inevitable. Las noches, largas e inquietas, se convirtieron en parte de un ritual no deseado. Doña Pepa se quedaba despierta junto a Juanito, vigilándolo mientras los segundos avanzaban con pesada lentitud. A menudo, con la luz tenue dibujando sombras en las paredes, le susurraba cuentos antiguos, tratando de llenarle el corazón con visiones de mundos donde el dolor no existía y las almas disfrutaban de una paz eterna. Pero en esas horas solitarias, la realidad se acercaba con una frialdad ineludible. El tiempo era un enemigo silencioso, avanzando sin piedad. Algunos días, el deterioro se manifestaba con síntomas evidentes y otros con apenas señales de mejoría. Doña Pepa sabía que dependía de ella mostrar fortaleza, aunque en su íntimo rezo continuaba rogando por el favor de la Virgen, por su mano misericordiosa que pudiera cambiar la dirección de sus vidas. Mientras aquellas horas inciertas se extendían, una noche en especial el sueño de Juanito fue más profundo y más perturbador. Se sobresaltó con un escalofrío, y aunque sus ojos no se abrieron, sus labios se movieron, murmurando suavemente mientras su pequeño corazón latía con fuerza. Veía una figura a su lado, una presencia cálida que lo llenaba de una calma inexplicable. En su mundo onírico, las palabras no eran necesarias, pues la comunicación sucedía de manera intuitiva. Al despertar, el cuarto estaba en silencio, y su abuela, aún con los ojos cerrados, respiraba pausadamente a su lado, vencida por el cansancio. Juanito entonces simplemente la observó, lleno de amor y gratitud. En su mente, la visión seguía fresca, un faro de esperanza en el camino oscuro que parecían estar transcurriendo. Quizás, pensó, aquella promesa de tranquilidad no era una ilusión, sino un anuncio de que algo, de alguna manera, estaba destinado a cambiar. En la oscuridad del pasillo del hospital se oyó un murmullo de preocupación y confusión, voces mezclándose en un coro inquieto. La llegada del nuevo médico, el doctor Emilio Martínez, trajo consigo una oleada de rumores y miradas esperanzadas. Apenas unos días atrás, el joven doctor había comenzado a trabajar en aquel hospital de Guadalajara,
después de haberse formado en un programa avanzado en el extranjero. Su llegada fue vista con cierto escepticismo, pero pronto su dedicación y sus ideas frescas empezaron a cambiar las mentes más reticentes. Era un día normal, aunque pesado, en el ala pediátrica donde Juanito estaba siendo tratado. Doña Pepa, con sus ojos cansados pero llenos de una leve chispa de esperanza, se había enterado de la existencia de este médico joven que hablaba de nuevas posibilidades. Hubo murmullos sobre tratamientos experimentales y formas diferentes de abordar casos tan críticos como el de Juanito. Cuando finalmente el doctor Martínez entró a la pequeña habitación de Juanito, todo el entorno pareció detenerse un instante. El aire estaba impregnado de la expectativa más sutil, la que solo se siente en los momentos más decisivos. Juanito, desde su camilla, observó con curiosidad al recién llegado. Quizás fue la postura segura del joven doctor, o tal vez sus ojos serenos que parecían hablar de algo más allá del conocimiento. Doña Pepa, de pie junto al pequeño altar con una imagen de la Virgen María, apretó las manos en oración silenciosa mientras observaba el intercambio. «Buenas tardes, Juanito», saludó el doctor Martínez con una sonrisa cálida que iluminó el espacio. «He escuchado de ti y de lo valiente que eres. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarte». Las palabras calaron hondo, no solo en Juanito, sino en todo aquel que estaba presente. Sus ojos transmitían una determinación que pareció renovar el aire en la habitación. Juanito miró al doctor con una mezcla de esperanza y duda. «¿De verdad puedes ayudarme, doctor?». Su voz era tenue, casi como un susurro perdido entre las sábanas. Doña Pepa apretó un poco más las manos, mientras el doctor asintió con seguridad. «Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para encontrar una manera», respondió el doctor Emilio. «Quiero intentarlo con un nuevo tratamiento que he estudiado, pero necesitaré tu ayuda y la de tu abuela para seguir adelante». Las ideas innovadoras del doctor, aunque recibidas con incertidumbre inicialmente, propusieron un enfoque distinto al tratamiento estándar al que Juanito había sido sometido sin éxito. Consistían en una combinación de terapia genética y apoyo nutricional intensivo diseñado para mejorar la autonomía del sistema renal. Era, sin duda, un camino incierto, pero cada frase del doctor estaba llena de fervor y convicción. Doña Pepa, al escuchar las palabras del doctor, sintió un cosquilleo de esperanza revitalizando su corazón cansado. «Doctor, haremos lo que sea necesario», dijo con voz entrecortada por la emoción. En su interior, una pequeña llama de fe comenzaba a arder más intensamente, influenciada tanto por el recuerdo de sus oraciones como por el optimismo tangible del doctor Martínez. El hospital entero parecía latir al ritmo de un reloj distinto desde la llegada de aquel médico decidido. Las enfermeras, acostumbradas a las largas horas y las agotadoras pasantías, empezaron a comentar entre sí sobre la posibilidad real de que Juanito recibiera un tratamiento que podría cambiar su destino. Había una sensación renovada de comunidad y propósito, forjada en torno al deseo compartido de ver a Juanito sonreír una vez más con aquella luz especial que todos conocían. Mientras avanzaba la tarde, doña Pepa, mirando una vez más hacia la imagen de la Virgen María, sintió que no estaban solos. Quizás, pensaba ella, la ayuda había llegado de una forma inesperada pero precisa. El mensaje implícito entre los susurros de su corazón era claro. La fe, las oraciones y la ciencia unidas podían conjurar un milagro tangible en un mundo que a menudo parecía olvidarlo. Doña Pepa se levantó esa mañana con una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, un atisbo de esperanza renovada. Al llegar al hospital, el recuerdo de la visión de Juanito, tejida con las palabras del médico nuevo, alimentaba su espíritu. Caminó por los pasillos del hospital, su mirada firme, y con cada paso, sus oraciones se transformaban en energía palpable. El joven doctor había hablado de un tratamiento experimental, de algo que podía ofrecerles el milagro que tanto necesitaban. En sus ojos brillaba la determinación de quien no está dispuesto a rendirse,
y eso impactó profundamente en doña Pepa. La abuela, al encontrarse con las enfermeras que tan amablemente cuidaban de su nieto, sintió el calor humano y el apoyo de quienes desde el principio se convirtieron en su familia extendida. Las miradas de complicidad y compasión de las enfermeras llenaban de calidez el agitado ambiente del hospital. Había algo en el aire, como si el propio ambiente comprendiera la seriedad del momento y la valentía de quienes estaban por ofrecer todo por una oportunidad más. Doña Pepa se acercó a la camilla de Juanito, su pequeño rostro aún pálido, pero con un toque de serenidad que no había visto en días. La abuela susurró suavemente mientras acariciaba su frente. «Mi niño, no estás solo. Estamos contigo, y la Virgen María nos acompañará todo el camino». Juanito, aunque débil, asintió suavemente, llenándose de la fe y el amor de su abuela. En su corazón se aferraba a la promesa de la figura luminosa de su sueño, dejando que sus esperanzas florecieran a cada instante. El doctor joven, al ver la determinación en doña Pepa, sintió una conexión humana que iba más allá de la medicina. Entendía la importancia de la fe para este pequeño y su familia, y aunque su enfoque era científico, no podía ignorar el poder de la esperanza y el amor. Durante su visita a Juanito, le explicó a doña Pepa el procedimiento y los posibles riesgos involucrados, pero también compartió la posibilidad de una mejoría significativa. Las palabras que usó fueron medidas y cuidadosas, pero había en su tono un sutil hilo de optimismo que permeaba el aire. «Estamos listos», respondió doña Pepa, con una firmeza que resonó en la pequeña habitación donde Juanito descansaba. «Confiamos en todos ustedes, y sobre todo en los milagros que la vida puede ofrecernos». En ese momento, el doctor sintió que había ganado aliados no solo en su equipo médico, sino en un pequeño ejército de la comunidad que decidió apostar por la vida. Mientras el día avanzaba, doña Pepa rezó en silencio, moviéndose entre un pequeño altar adornado con flores y la santísima imagen de la Virgen, sabiendo que todo lo que estaba sucediendo tenía un propósito superior. No era solo una cuestión de ciencia, sino de fe y comunidad. Con cada contacto, cada mirada compartida, la esperanza vibrante se propagaba por el hospital, contagiando a todos a su paso. No eran solo palabras vacías, era un sentimiento tangible, la esencia misma de seguir luchando cuando todo parece perdido. La imagen de la Virgen en la capilla pareció proyectar una paz luminosa, y doña Pepa, captando esa señal, se permitió cerrar los ojos por un momento, dejando que la tranquilidad la invadiera. Juanito, aunque su cuerpo estaba agotado, sintió las oraciones como un suave manto que lo arropaba y tranquilizaba. El niño, envuelto en una luz cálida de esperanza, se dejó llevar por su fe, despertando en él una sonrisa tenue. Doña Pepa, testigo de esta pequeña transformación, reafirmó su decisión de no abandonar nunca esa fuente de amor inagotable que era su fe. La promesa de un mañana distinto se afianzaba con cada minuto que pasaba, nutriendo su camino hacia lo que podría ser un milagro. En el tranquilo barrio de Guadalajara donde Juanito y doña Pepa viven, se respira una atmósfera de unión y apoyo. A pesar de las dificultades que la vida presenta, siempre han contado con el cariño y el respaldo de sus vecinos. Esa mañana, mientras el sol asomaba sus rayos sobre las calles empedradas, doña Pepa salió con pasos algo temblorosos hacia la tiendita de la esquina, conocida por todos como El Refugio, un lugar donde las personas no solo compran provisiones, sino que también comparten historias y preocupaciones. Al entrar, el repique suave de unas campanas anunció su llegada. Rosario, la dueña de la tienda, alzó la vista con una sonrisa cálida. Su rostro reflejaba la calidez típica de la gente de su alrededor, de quienes siempre tienen una palabra amable o un oído atento para escuchar. «Doña Pepa, ¿cómo sigue Juanito?», preguntó con genuino interés, mientras envolvía cuidadosamente un pan dulce en un papel marrón. Doña Pepa, con los ojos un poco enrojecidos por tantas noches de vigilia, suspiró profundamente. «Las cosas están difíciles, Rosario.
Pero no perdemos la esperanza, respondió, tratando de mantener la voz firme. Sin dudarlo, Rosario asintió, cruzando tras el mostrador para abrazar con fuerza a doña Pepa. «Estamos todos con ustedes. Hemos estado pensando en cómo podemos ayudar», susurró suavemente. Mientras hablaban, otros clientes en la tienda escuchaban con atención, sintiendo en sus corazones el llamado a la acción. Al salir de la tienda, doña Pepa notó pequeñas reuniones en las otras esquinas y patios, grupos de personas que susurraban, mirándola con afecto y determinación. Había un ambiente diferente, una especie de energía colectivamente conspiratoria, pero en el mejor de los sentidos, como si las tragedias individuales les pertenecieran a todos y las victorias pudieran ser compartidas. Esa misma tarde, mientras el sol descendía y pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosas, una actividad inusual comenzó a llenar el pequeño parque del barrio. Mesas fueron colocadas ordenadamente, decoradas con manteles coloridos, y las familias comenzaron a llegar cargando bandejas de empanadas, flanes y grandes ollas aromáticas de pozole. Había niños corriendo, música que resonaba entre los árboles y una sensación palpable de comunidad. Doña Pepa, distraída por todo el bullicio y el viento cálido en su cara, salió al parque casi por instinto. Al llegar, fue recibida por una ovación amable y un coro de voces que proclamaban que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. «Esta colecta es para Juanito», le explicó Mónica, una joven madre que vivía al lado y que tenía un espíritu inquebrantable. «Queremos que reciba la mejor atención posible. Todos contribuiremos con lo que podamos». Emocionada y conmovida hasta las lágrimas, doña Pepa apenas podía creer el amor que sus vecinos mostraban. Era un testimonio de todo lo que había sembrado a lo largo de los años, de las mañanas compartiendo café y de los atardeceres conversando sobre los sucesos del día. Cada rostro allí presente era más que un vecino. Eran amigos, familia por elección. Horas después, cuando la luna ya adornaba el firmamento y las luces parpadeantes iluminaban el parque, comenzaron a contar las contribuciones. No era solo dinero lo que reunían, eran promesas de tiempo y recursos, era la certeza de que no estaban solas. Con un nudo en la garganta y el corazón lleno de gratitud, doña Pepa entendió que, pasara lo que pasara, esta batalla ya la habían ganado, pues habían encontrado un milagro en cada persona y en cada acción desinteresada. Al regresar a casa esa noche, acompañada por la promesa renovada de un mañana mejor, doña Pepa no podía dejar de sonreír. El ceño fruncido y la incertidumbre en su andar se habían transformado en pasos firmes, guiados por la inquebrantable luz de la esperanza que sus vecinos encendieron. Sabía que Juanito encontraría fuerzas en ese amor colosal que cada miembro de la comunidad vertía en sus días, y que de alguna manera eso era también la mano de la Virgen María obrando a través de todos ellos. El ambiente en el hospital estaba cargado de tensión y esperanza. Doña Pepa, con las manos entrelazadas sobre su regazo, observaba con ojos ansiosos cómo el joven doctor se preparaba para el procedimiento crucial. La habitación estaba iluminada por las luces frías y blancas que colgaban del techo, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes al ritmo de las máquinas que pitaban constantemente. Juanito yacía en la camilla, su pequeño cuerpo casi perdido entre las sábanas, su rostro sereno y calmado, mientras entraba en un estado de semi-inconsciencia inducido. Doña Pepa mantenía una vela encendida en su corazón, su fe ardiendo a pesar de las circunstancias. No podía apartar la imagen mental de la Virgen María acariciando la frente de su nieto, tal como lo había soñado Juanito. La promesa luminosa que le había llegado en el sueño sostenía su alma, llenándola de una paz inexplicable. A su alrededor, los susurros de las enfermeras y el zumbido bajo de las máquinas se fundían en un canto sordo que iba aumentando en intensidad mientras más se demoraba el procedimiento. Una de las enfermeras, al pasar junto a doña Pepa, dio un apretón suave en su hombro,
un gesto de confort silencioso y solidario en un momento tan agudo. El joven doctor, con manos firmes y decididas, comenzó la intervención. Su concentración era absoluta, cada movimiento calculado y preciso. Sus colegas observaban en silencio reverente, conscientes de la importancia del procedimiento y del fino borde entre el éxito y el fracaso sobre el que caminaban todos. Las palabras del doctor resonaban en la mente de doña Pepa. «Haremos todo lo posible». Y ella solo podía rezar en silencio, con la fervorosa esperanza de que ese todo fuera suficiente. De repente, mientras estaba inmerso en el mundo casi místico de su inconsciencia, Juanito sintió algo. No era un sueño, de eso estaba seguro. A su alrededor, la oscuridad confortable de su mente le envolvía, y en medio de ella, una luz suave comenzó a brillar, cálida y reconfortante. Juanito parpadeó, y lo que vio iluminó su corazón de una manera imposible de describir con palabras terrenales. Allí estaba de nuevo la figura radiante de la Virgen María, tan real y cercana que podía casi escuchar el susurro de su respiración. Sin hablar una palabra, ella extendió su mano y Juanito, con ojos maravillados por la escena frente a él, extendió la suya. Al sentir el contacto de aquella mano que parecía hecha de pura luz y amor, una sensación de paz envolvió todo su ser, como si nada en el mundo pudiera dañarlo. «Todo estará bien», parecía decirle la expresión amorosa de María, y Juanito, relajándose, permitió que este sentimiento lo inundara por completo. En el exterior, el ambiente seguía cargado de expectación. El tiempo parecía alargarse sin fin, suspendido en un momento interminable. Doña Pepa, arrodillada donde todo empezó, seguía murmurando plegarias al ritmo de su corazón tembloroso. Era como si la fe de toda la sala se hubiese concentrado en un solo punto, uniendo a todos en un propósito común y ferviente. El procedimiento parecía eterno, cada segundo tirante como una cuerda hasta el punto de ceder o romperse. Y entonces, cuando la tensión alcanzó su clímax, algo sutil pero tangible cambió. El monitor al lado de Juanito emitió un pitido diferente. Fue como si todo el aire del lugar se hubiera escapado de golpe, dejándolos en una claridad perfecta e irreversible. Una sensación de alivio palpó la habitación, un suspiro colectivo de esperanza inesperada, pero bienvenida. El joven doctor levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y una alegría cautelosa. Había un destello de triunfo en su mirada, no por él, sino por el pequeño que, contra todas las probabilidades, parecía haber cruzado un umbral crucial. Doña Pepa, sintiendo un cambio inexplicable en el aire, miró alrededor con los ojos abiertos de par en par, buscando señales, anhelando la confirmación de que el milagro que su alma había gritado en silencio no era un mero sueño. Los días posteriores a la operación de Juanito estaban llenos de una mezcla de ansiedad y esperanza. Las paredes del hospital, que habían presenciado tanto dolor, ahora contenían el susurro creciente de un milagro en ciernes. En los pasillos, las enfermeras hablaban en voz baja sobre el niño que lloraba solo en la camilla, ahora en proceso de recuperación. La historia de Juanito se difundía rápidamente, un soplo de aliento fresco en un entorno que muchas veces esperaba lo peor. Doña Pepa pasaba cada momento posible junto a su nieto, acariciando su frente con manos temblorosas, pero llenas de amor. Escudriñaba cada pequeño gesto o sonido en busca de signos de mejora. Cada respiro de Juanito parecía más fuerte que el anterior, y doña Pepa solía cerrar los ojos, murmurando oraciones silenciosas de gratitud. Una mañana, mientras los primeros rayos de sol se colaban a través de la ventanilla del cuarto, una enfermera entró suavemente para revisar los signos vitales de Juanito. Su sorpresa fue mayúscula cuando encontró a Juanito despierto, sus grandes ojos llenos de vida, mirando directamente hacia ella. «Buenos días», dijo él con una voz que parecía contener toda la inocencia del mundo. La enfermera, cuyo nombre era Carmen, quedó boquiabierta antes de responder con una sonrisa radiante,
una mezcla de asombro y alegría. «Juanito, te ves mucho mejor hoy», comentó Carmen mientras ajustaba la almohada y revisaba las constantes. «¿Cómo te sientes?» Juanito, con una sonrisa que iluminaba la habitación más que el propio sol, murmuró: «Me siento más fuerte. Creo que la Virgen María estuvo conmigo». La noticia del despertar de Juanito fue como un canto de esperanza que resonó en cada rincón del hospital. Médicos y enfermeras, quienes inicialmente habían sido escépticos sobre su recuperación, ahora se reunían alrededor de su cama. Cada uno quería ver con sus propios ojos lo que algunos empezaban a llamar un verdadero milagro. Entre ellos estaba el joven doctor que había propuesto el tratamiento experimental. Observaba a Juanito con ojos analíticos, pero también con una creciente admiración. Los días siguieron avanzando, y la salud de Juanito continuaba mejorando de manera increíble. Sus visitas a la sala de terapia eran cada vez más cortas, un indicador claro del progreso que estaba haciendo. Doña Pepa caminaba con un renovado vigor, su fe inquebrantable recompensada de la manera más inesperada. En uno de esos paseos diarios por el jardín del hospital, se detuvo y, mirando al cielo, agradeció no solo por la vida de su nieto, sino por la comunidad de personas que se había unido en uno de los momentos más oscuros de su vida. El doctor, aún conmovido por el desenlace, se acercó a doña Pepa y Juanito un día después de la consulta matutina. «Lo que ha ocurrido aquí no tiene precedentes», dijo, su voz impregnada de respeto. «No sé cómo explicarlo desde un punto de vista médico, pero estoy convencido de que hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento». Doña Pepa asintió con la cabeza, sus ojos brillantes de felicidad. «A veces, doctor, la fe puede mover montañas». Mientras el día se desvanecía y el color ámbar del atardecer envolvía el hospital, Juanito y doña Pepa se encontraban en la pequeña capilla. Doña Pepa encendió una vela, su luz temblorosa iluminando suavemente el rostro de la Virgen María. «Gracias», susurró Juanito, y apenas pudo contener las lágrimas de felicidad. Al unísono, abuela y nieto dejaron que el silencio hablara, mientras un sentimiento de paz los abrazaba, plenamente conscientes de que habían sido testigos de algo extraordinario. La noticia de Juanito fue el canto de esperanza que floreció más allá de las paredes del hospital, acercando corazones y renovando la fe en muchos. Aquel hospital, un lugar donde las esperanzas a menudo flaqueaban, ahora resplandecía con una historia viva de fe y milagro, un recordatorio de que, a veces, lo imposible podía hacerse realidad. En el bullicioso hospital de Guadalajara, donde las historias de dolor y esperanza se entrelazan entre sus paredes desgastadas, el aire aquel día parecía cargado de un misticismo inusual. Los pasillos, que normalmente resonaban con el eco de pasos apresurados y murmullos de conversaciones susurradas, se impregnaban de una calma silenciosa mientras el día transcurría hacia su ocaso. Una noticia comenzó a circular entre el personal médico. Algunos la recibían con escepticismo, otros con asombro genuino. «¿Has oído lo de Juanito?», se preguntaban las enfermeras entre sí, sus ojos brillantes de compasión y curiosidad. Doctores que hasta el día anterior habían mantenido reservas sobre la situación, ahora se mostraban atónitos y cabizbajos ante el fenómeno al que no podían encontrar explicación. La habitación de Juanito se convirtió en un punto de interés. La ciencia podía documentar su recuperación, pero no podía explicar el veloz cambio que superaba cualquier expectativa médica. Dentro de la conocida habitación, Juanito descansaba, sus mejillas ya no tan pálidas y sus ojos resplandecían con una vitalidad que hacía tiempo no se veía. «Abuela», llamó el niño con voz suave pero segura. Doña Pepa, que no había apartado la mirada de su nieto, se acercó con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una profunda gratitud. «La Virgen», comenzó Juanito, su expresión era de absoluta certeza. «La sentí a mi lado, me tomó de la mano». Doña Pepa sonrió mientras acariciaba la frente de su nieto. «Siempre he creído en los milagros, mi amor», susurró, «y tu recuperación es el más grande de ellos».
La noticia del sorprendente estado de Juanito había llamado la atención de cada médico en el hospital, entre ellos el joven doctor que había propuesto el tratamiento experimental se encontraba incrédulo. Había estudiado cada dato, evaluado cada variable posible, pero lo que estaba presenciando desafiaba incluso a su lógica. Rodeado por un grupo de colegas, confesaba en voz baja: «No sé cómo explicarlo. Es como si hubiera intervenido algo más allá de lo que la medicina puede entender». El rumor del milagro no tardó en propagarse. Los días que siguieron fueron de admiración y genuina sorpresa para todos los involucrados. Las enfermeras, habituales testigos de las alegrías y miserias que el hospital albergaba, pasaron ahora por el cuarto de Juanito con sonrisas renovadas, llevadas por una inspiración que solo un evento de tal magnitud podía proporcionarles. «Miren cómo sonríe», exclamaban al entrar, notando que ya no era solo el niño el que irradiaba esa energía positiva, sino su abuela y cada persona a su alrededor. Se decidió realizar una conferencia para abordar el caso. Doctores de distintas áreas discutían posibles teorías, pero ninguna lograba dar cuenta de la mejora tan repentina. Finalmente, uno de ellos, más sabio quizás por la experiencia de años, se levantó delante de sus colegas y con humildad expresó: «Hay momentos en que la ciencia debe inclinarse ante lo inexplicable y aceptar que no todo puede ser comprendido. Este niño es un recordatorio de eso». Fuera de la sala de conferencias, las conversaciones continuaban, se entrelazaban con historias de otros milagros, de otros tiempos. Mientras tanto, el cielo sobre Guadalajara empezaba a teñirse de esos anaranjados y violetas del atardecer. El aire se sentía lleno de una mezcla extraña de asombro y respeto por lo sucedido. Los días pasaron y la fama del pequeño milagro llegó a más y más personas. Donde antes había tristeza, ahora reinaba la esperanza. Juanito, con el rostro iluminado por una luz que todos afirmaban era un reflejo de su experiencia divina, continuaba su camino hacia una completa recuperación. En el fondo, la certeza compartida era que la Virgen María había estado allí, silenciosa pero siempre presente, tomando la mano del niño y entregando a través de él un mensaje celestial de fe inquebrantable. La capilla del hospital en Guadalajara era un lugar pequeño y modesto, lleno de una serenidad que ofrecía un respiro del ajetreo constante del hospital. Las paredes blancas reflectaban la tenue luz de las velas que parpadeaban suavemente en el altar, donde se encontraba la figura de la Virgen María. En este santuario silencioso, doña Pepa entró con paso lento, sosteniendo la mano de Juanito. Juanito, aquel niño que había sido el epicentro de tantas oraciones, caminaba a su lado, un poco más débil pero lleno de un nuevo brillo en su mirada. Aunque aún se veía frágil, había en él una energía que parecía iluminar la pequeña capilla. Doña Pepa se detuvo frente a la Virgen, sus ojos reflejando todo el agradecimiento que su corazón desbordaba. «Abuelita», dijo Juanito, mirando a su abuela con una sonrisa que irradiaba paz, «¿crees que la Virgen me escuchó?». Doña Pepa se agachó a su altura y con lágrimas de emoción cristalizando en sus ojos respondió: «Sí, mi amor. Ella siempre escucha, siempre te ha cuidado, y hoy más que nunca lo sabemos». La comunidad, que tanto había apoyado a Juanito y su abuela durante los días más oscuros, comenzó a reunirse en la capilla uno a uno, queriendo ser parte de ese momento de gratitud y recogimiento. Vecinos y amigos, algunos de los cuales ni siquiera conocían personalmente a Juanito, pero que se habían conmovido con su historia, llevaban ramos de flores y velas para honrar el inexplicable milagro que había ocurrido ante sus propios ojos. Mientras los murmullos reverberaban suavemente a través de la capilla, cada voz era un hilo en la hermosa tela de comunidad que se había tejido alrededor de Juanito. Alguien comenzó a rezar el rosario y poco a poco todas las voces se unieron, entrelazando sus esperanzas y agradecimientos en un canto que parecía llegar a los cielos. El joven doctor, cuya intervención había sido clave para el cambio de curso en la vida de Juanito, también se encontraba allí,
Observaba, en humilde silencio, al niño y a su abuela, más consciente que nunca de los misterios que la ciencia no puede explicar. Se sentía agradecido por haber sido parte de aquel milagro, y una ligera sonrisa curvó sus labios mientras pensaba en lo afortunado que era poder presenciar algo tan extraordinario en su carrera. Doña Pepa, conmovida, levantó a Juanito en un abrazo suave y cálido, su corazón rebosando amor y alivio, y miró hacia la comunidad reunida y sintió una abrumadora gratitud por cada persona que había ofrecido una oración, una palabra de aliento o un gesto de bondad. «Gracias a todos», dijo con voz entrecortada pero firme. «Ustedes son parte de este milagro, cada uno de ustedes». Después del momento de oración, mientras la comunidad salía lentamente de la capilla, doña Pepa recordó cuánto deseaba compartir esta historia con más personas, para que supieran de la bondad que aún existe en el mundo. Con ese pensamiento, instó a los presentes a continuar este viaje con ellos, invitándolos amablemente a suscribirse al canal donde la historia de Juanito y su milagro de fe había sido contada. Finalmente, con el video finalizando, una sugerencia a aparecer en la pantalla conducía a otro relato conmovedor, invitando a los espectadores a quedarse y seguir explorando más milagros y actos de bondad que podrían inspirar y reconfortar sus corazones. El silencio cálido y acogedor de la capilla se cada vez más lleno de luz, mientras la Virgen en el altar parecía sonreír con cuidado maternal, siendo testigo del amor y la esperanza que había avivado en el corazón de tantas personas. La historia de Juanito se cierra aquí, dejando una estela de esperanza para quienes creen en el poder de los milagros cotidianos.